Estamos hablando del caso de Sofi, estamos hablando del caso de Ámbar y tantos otros. El que nos enteramos, el viernes tuvimos la posibilidad de conversar con un abogado que luchó para que una guagüita también que había sido abusada saliera de esa casa. Los casos se repiten y nos estremecen. Hay una nota que tiene que ver sobre los abusos de los niños que hemos visto este último tiempo, y está el ministro de Justicia como lo presentó Martín. Revisemos la nota, ministro, y después lo conversamos acá, y también invito al público a que también entregue sus opiniones y debata con nosotros con Gato Bienvenidos 13. Justicia para Ámbar, justicia para Ámbar, justicia para Ámbar. La semana pasada fuimos testigos en la ciudad de Los Andes de uno de los crímenes más brutales de los últimos años. La pequeña Ámbar, de solo 1 año y 7 meses, perdió la vida luego de ser abusada sexualmente. Justicia, justicia, justicia para Ámbar. Justicia para Ámbar. Justicia para Ámbar. Quienes la cuidaron en diversas oportunidades siempre sospecharon de las extrañas lesiones que presentaba la menor en su cuerpo. El domingo ella llegaba con hematomas. Digo, ¿qué le pasó al Ámbar debajo de la axila? ¿Qué le pasó que tiene como una mordedura en la pierna? No, es que la luna le pegó. Y así, no, es que tiene que haberse picado un bicho. Y todo eso decía ella. Sin embargo, fueron las impactantes declaraciones del doctor que atendió a Ámbar en el hospital de San Felipe las que permitieron dimensionar el violento ambiente en el que vivía la niña. Justicia, justicia para Ámbar. ¿Cuáles fueron las principales dificultades para el equipo médico en este caso? Bueno, las dificultades médicas propiamente tal, de un cuadro tan grave que al final no fuimos capaces de controlar por la gravedad del mismo cuadro, y por supuesto las dificultades humanas que ustedes comprenderán y en las cuales yo no quisiera profundizar. Este hombre, locutor radial y ex candidato a concejal por la comuna, figura como el único imputado y presunto autor del abuso. Él y su pareja tenían la tuición legal de Ámbar. Era introvertido, muy callado. La verdad que nunca se dio ninguna señal ni nada. Pero esta pareja no fue la única que disputó el cuidado de la pequeña Ámbar. El tío de la menor exigió durante meses hacerse cargo de su protección. La jueza dijo que tenían que recuperar información, evidencia para ver si yo estaba apto. Todos sabemos que fue por mi preferencia sexual. Si aquí estamos, lástimamente estamos en un país donde tienen el prejuicio todavía de hombre y mujer. El caso Sofía, ocurrido el 25 de enero pasado, reabrió el debate acerca de la tuición de menores y también sobre la pena de muerte. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! Aún no cumplía 2 años. Sofía fue golpeada y asesinada por su padre biológico en Puerto Montt. Fue su madre quien la llevó ese día hasta el SAPU regional, afirmando que habría sufrido un golpe en la cabeza. El agresor ya contaba con 2 condenas anteriores por violencia intrafamiliar. ¡Justicia para Sofía! Pero lo que más generó dudas en la opinión pública es que esta menor habría sido llevada al menos 14 veces durante el año 2017 a centros asistenciales de salud familiar de urgencia. Sin embargo, ningún organismo denunció que la menor estaba siendo víctima de violencia. ¿Qué sucedió en el entorno de Sofía que nadie notificó la cruda realidad que estaba viviendo? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, así es como se despide a nuestro chiquitito, una alegría que llegó a darnos por un poquito tiempo. La muerte de un niño de 7 años que fue golpeado por su abuela, provocándole la muerte. La razón, no quiso comerse la comida. Un hecho estremecedor que no dejó indiferente a nadie. Somos madres, o sea, si por instinto, ¿cómo se le puede hacer daño a un niño de 7 años? Estos casos no pueden quedar impunes. En Calera
somos una ciudad tranquila en realidad y primera vez que escucho yo algo tan grave. Los vecinos cuentan que la mujer en varias oportunidades comentó con angustia su agotamiento por cuidar a menores de edad. Lo único que ella un día dijo que ya no daba más con los niños. Entonces lo único que le dije, avise, vaya, hable con la asistente que usted ya no da más con los niños. Sin embargo, nunca pidió realmente asistencia y aunque parezca insólito, después se mostró arrepentida por lo que había cometido. ¿Está arrepentida? Si es mi nieto, no lo puedo evitar si no El pasado viernes escuchamos las impactantes declaraciones de un abogado que estuvo durante semanas luchando por denunciar un hecho de abuso sexual a una niña de 1 año y 3 meses. Esta bebé nace, es hija de una madre drogadicta que le quitan la guagua cuando llega al servicio de salud porque no se había hecho ningún control, porque la guagua venía con muchos problemas producto del consumo problemático de droga de la madre. Esta misma madre ya le han quitado 3 hijos. Ya hay uno que está con un familiar, otro se dio en adopción y esta sería la tercera guaguita que trae al mundo y la deja abandonar. Tras ser contactado por familiares de la menor para buscarle un hogar, Sebastián hizo los esfuerzos por cumplir esta petición hasta lograr que la niña quedara en buenas manos. Días después, se enteró de una espantosa situación. Revisando el juicio, ahora en el 15 de abril, a ver si se habían ido a control, si habían ido a visitarlo los organismos que tienen que acompañar a las familias de acogida. Veo no solo que no lo han hecho, sino que el 23 de febrero hay una denuncia hecha por el médico que la atendió en su primer control del año de que hay un abuso sexual. No es que se le cayó a alguien, no es que ella camine y se pegó. O sea, si el doctor se atreve a decir que hay abuso sexual, es que hay abuso sexual. Lo que más indignó a este abogado es que las autoridades que recibieron la denuncia del médico tratante no dimensionaron la gravedad de los hechos. El médico hace la denuncia, la hace a la fiscalía, la hace al juzgado de familia, 28 de febrero. Yo estoy leyendo esto el 19 de abril en el sistema y veo que lo único que se ha hecho es pedir oficio. ¿Y eso qué significa? La guagua sigue. Perdón, Sebastián, ¿qué significa solamente pedir oficio para entender? Solamente que la guagua sigue en el mismo lugar donde habría sido abusada. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Eso es lo que me pregunto. ¿Cómo? ¿Cómo? Si hay un abuso que denuncia un médico, no se actúa rápido. Después de escuchar estas reveladoras e insólitas acusaciones, es imposible cuestionarse por qué las autoridades judiciales a cargo de investigar estas denuncias no prestaron protección a la víctima, una niña de tan solo 1 año y 3 meses. Y por si fuera poco, la madrugada del viernes recién pasado se supo de un nuevo presunto caso de abuso sexual, esta vez a un menor de 4 años que habría llegado en inquietantes condiciones hasta el hospital Ezequiel González Cortés de San Miguel. El menor llega en estado de inconsciencia al hospital, se le realizan los exámenes correspondientes y según su apreciación y conforme los antecedentes que figuran en la denuncia, podría haber sido víctima de algún delito de carácter sexual. Fueron estos síntomas los que despertaron las sospechas en el cuerpo médico que recibió al menor. Cuando hay sospecha con determinados elementos de alarma ante un niño, nosotros tenemos un protocolo en que se avisa a la autoridad. Lo que se supo minutos más tarde es que el niño habría sido llevado hasta el hospital por su abuela, quien cuenta con la tuición legal del menor, debido a que su madre presentaría serios problemas de drogadicción.
¿Qué pasa con nuestro sistema judicial que hoy ha dejado mucho que desear ante casos tan terribles como el de Ámbar o Sofía? La muerte de Ámbar generó tal impacto que el presidente Piñera anunció el envío de una indicación sustitutiva a un proyecto de ley. La imprescriptibilidad total de los delitos y abusos sexuales contra nuestros niños. Lo cierto es que las familias de estas pequeñas e inocentes almas que han partido al cielo de manera trágica, hoy deben vivir de brazos cruzados con el dolor cotidiano de la ausencia y la angustia de quizás haber podido hacer algo más para evitar estos trágicos hechos que han levantado la voz de lucha de todo un país. Y dio el paso que fue. Estamos de vuelta con el ministro y estamos viendo la nota y conversando también mientras mirábamos la nota. Es muy importante su visita, ministro, porque es un temazo, es tema país. Y además no hay nadie para lo cual sea indiferente una situación como la que estamos viviendo. Me imagino que usted además ir a los Andes, presenciar lo que se estaba viviendo ahí con el caso de Ámbar, tener que hablar, debe haber sido muy fuerte también y percibir la rabia de la gente. Ha sido muy duro. La verdad es que todo este periodo que me ha tocado, que no es muy extenso, ser ministro de Justicia, me ha tocado conocer una realidad, no solamente en los menores, sino que también en Gendarmería, muy dura. Diariamente uno tiene una información de situaciones de esta naturaleza que le duelen el alma, porque son niños, son menores, en donde ahí la familia les ha fallado. Y después el Estado que entra a proteger, a reemplazar esa familia, también les falla. Entonces, de verdad, es extremadamente duro y doloroso. Ministro. Este caso que estábamos viendo recién de la noticia que está ocurriendo ahora en el Quisco y San Antonio, me informan que él no tiene, el niño agredido, no tiene vinculación con el Sename, pero sí sus hermanos. Hay 4 hermanos que tendrían vinculación, que estarían en centros del Sename hoy día. Entonces, se trata de una familia que debe tener algún tipo de situación. No tengo mayores antecedentes, pero esto es lo que pasa. Se produce este elemento y se gatillan hechos y aparecen niños de familias con problemas de irregularidades que requieren una protección que no se la estamos dando. ¿Y usted tiene detectado, ministro, dónde está la falla? Entendemos la parte familiar, pero después en el tema del Estado. ¿Dónde se genera esta falla? ¿O será que hay un grado de insensibilidad en personas que tienen que tomar decisiones prontas para salvarle la vida a los niños? Bueno, yo tengo la impresión de que en distintos lados. Por ejemplo, uno de los más difíciles es el tema de lo que ocurre al interior de la familia. Porque los abusos a menores, los abusos sexuales de menores, en un 70-80% tienen lugar dentro de la familia, son familiares. Sí. Y el tema de la imprescriptibilidad, del que hemos estado hablando estos días y a propósito de Ámbar y del proyecto de ley que anunció el presidente Piñera, tiene que ver con eso. Porque como son familiares que han abusado a veces sistemáticamente de niños o niñas, para ellos, los abusados, es muy difícil hacer la denuncia. Pero después de la familia, cuando el Estado se hace cargo y se supone que tiene que hacer algo para salvarlos, ¿dónde podría estar el error? Bueno, pero estamos en que lo primero es que la familia no ha respondido. Y después vienen las formas de complemento, de subsidio. Los centros de menores que están albergados en el Sename han tenido muchas dificultades. Se han dado soluciones que lamentablemente no han prosperado. Por ejemplo, se han creado centros atendidos por el Estado directamente que están en muy buenas condiciones físicas, que tienen todos los elementos, pero son muy masivos. Son de 80 a 100 niños. No dan abasto. Y no es que no den abasto, sino que se producen situaciones muy complejas, porque son niños de distintas edades. Atenderlo no. Y lo que uno debería pensar es que para resolverle los problemas de estos niños, no hay que tener situaciones muy masivas, sino que más bien tratar de hacer algo lo más familiar posible. Por eso lo que estamos tratando de hacer ahora es reducir estas permanencias en centro y dejarlos lo menos tiempo posible y volverlo a la familia nuclear, a la familia de origen, a la familia extendida de sus abuelos, tías, o a una familia externa, pero siempre tratando de llegar a la familia o por último a la familia adoptiva. Pero eso, ministro, queda en manos y a criterio de los tribunales de familia.
Y acá en el caso de Ámbar, y también en otros casos, nos hemos dado cuenta que ahí también hay problemas. Que las decisiones que están tomando los tribunales de familia, yo me imagino que con la mejor intención del mundo, pero finalmente han significado o reiterar o mantener a los niños en la situación de abuso en la que estaban. Y es el caso específico de Ámbar. Tonka tiene los datos de cómo fue esto y cómo el tribunal de familia finalmente lo que hace es, de alguna manera, asegurar que esta niñita siga siendo abusada. Y eso, y si usted en la casa estuvo atento, es algo de alguna manera similar a lo que presentó Sebastián Weinborn, abogado, que nos lo contó el día viernes. Dice que ante la sospecha de una posible agresión, la doctora que recibió a Ámbar cuando llegó con algunas lesiones, dice... Es que para aclarar eso, Tonka, que es lo que se supo el fin de semana, que efectivamente Ámbar, y se reiteró en el Mercurio, Ámbar llegó en algún momento a un centro hospitalario y esto porque se pensó que no habían antecedentes, entonces habían antecedentes de maltrato. Claro. Y al ser consultada su tía cuidadora que la llevó al centro asistencial, ella manifestó a la pediatra que Ámbar se había golpeado en un juego con su hija mayor, con su hermana mayor. Ante las sospechas de la posible agresión, la doctora decidió denunciar las lesiones a la policía. Esta información, que fue entregada a la Fiscalía el 13 de marzo, fue enviada al Juzgado de Familia de Los Andes. Al día siguiente, el documento llegó físicamente al tribunal el 15 de marzo. El 14 de marzo, día en que fue enviado el oficio con una denuncia desde el Ministerio Público, se realizó una audiencia en el Tribunal de Familia de Los Andes. En aquella oportunidad se revisó la situación de Ámbar y su hermana, que estaban bajo el cuidado temporal del matrimonio. Espinosa, que es la persona que está detenida ahora, y su esposa se desistieron de seguir cuidando a la hermana de 7 años, a la hermana mayor, que terminó siendo enviada a un hogar de menores a fines de ese mes cuando se generó un cupo en el lugar. El matrimonio también manifestó esa vez que no podían seguir cuidando a Ámbar por lo que el tribunal ordenó la evaluación del entorno familiar o buscar algún centro de menores para trasladarla. Por este motivo se prorrogó el cuidado temporal de Ámbar al matrimonio, mientras no se resolviera el lugar donde llegaría la menor. En relación con la denuncia de la agresión, el Juzgado de Familia resolvió el 16 de marzo adjuntar al proceso los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público sin perjuicio del estado de la causa en ese momento. Vale decir, mantuvo firmemente la decisión adoptada 48 horas antes, prorrogar el cuidado temporal de la niña de 1 año y 8 meses mientras no se decidiera dónde sería enviada, teniendo los antecedentes de la agresión y los antecedentes que los padres no la querían seguir cuidando. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que este caso ilustra que efectivamente los tribunales, por más buena voluntad que tienen, y la tienen, han tenido muchas dificultades en resolver estos casos. Cuando les llega una situación, ellos buscan a través del Sename y a través de un examen que se hace con asistentes sociales o psicológicos, definir qué tratamiento debe tener ese menor. Y eso lo determinan y se va a una familia de acogida, si existe, o a un centro, según el caso. Pero muchas veces lo que ocurre es que no hay seguimiento. El tema de las familias de acogida es una buena solución. Probablemente es la solución a la que apuntan las legislaciones y las experiencias internacionales. En Europa, el 20% de los niños que están en esta situación está en centros residenciales, el 80% está en familias. Y no solamente las familias extensas, los parientes, sino que familias externas, sin vínculo incluso con esta familia. Entonces, la clave es la selección de esa familia y después la supervisión y acompañamiento. Ahí hemos fallado. Pero el Ni los tribunal tribunales ¿no le lo falta hacen. información? ¿O será que después tantas cosas tan fuertes día a día que el nivel de asombro va cambiando, se pierde? Se lo pregunto por este caso, por el caso que denunció el otro abogado que estuvo con nosotros el viernes, teniendo información de que un niño con una guaguita es abusada, es golpeada. Decir que se queda en esa familia es darle una condena a los abusos, a una posible muerte. Eso es lo que para nosotros es súper preocupante. Es doloroso y es inexplicable porque no hay cómo justificar una cosa así. Y eso es lo que se tiene que investigar porque no me parece que sea ese el pan nuestro de cada día. Yo creo que esto son situaciones más excepcionales, pero son lo suficientemente graves como para revisar el sistema. ¿Tiene un costo para la persona, perdón, ministro, tiene un costo para los que han cometido errores? Porque uno también siente que como que se comete el error y bueno, el aparato sigue funcionando. Eso se está investigando hoy día, es parte de la investigación. Hay muchos antecedentes, otros que uno
ha tenido acceso y conocimiento que no se pueden dar a conocer porque son datos que afectan por su sensibilidad a las personas que están involucradas, a los niños, hay una hermana, Belén, y en general al proceso. Nosotros necesitamos que se investigue bien porque efectivamente aquí puede haber más que una negligencia, puede haber alguna falta que puede terminar con responsabilidades no solo administrativas, sino que también penales. Por lo tanto, dejemos que la investigación siga su camino. Lo que sí, esto nos obliga a revisar una vez más los protocolos. Y estamos precisamente haciendo una especie de auditoría, un catastro de todos los niños que están hoy día bajo el sistema, para saber exactamente en qué estado están. Hemos avanzado, yo diría, en un tercio. Sabemos bien lo que le está pasando a cada niño hoy día, de los 8.000 que están bajo el sistema. Pero todavía nos falta revisar también los sistemas complementarios de los organismos colaboradores y en particular de las familias de acogida. Sí, lo que pasa es que uno siente que eso son reformas estructurales que hay que hacer, que todos estamos de acuerdo. El Sename hay que reestructurarlo, hay que abordar el tema de los niños vulnerables. Hay que terminar el Sename y empezar nuevas instituciones. Bueno, ese es el camino. Pero finalmente hay un tema que es lo que nos ha pasado con estos casos, que es la urgencia. Acá el sistema, como dice usted, vamos a investigar esto, el protocolo quizás no se cumplió, pero todas esas cosas que hablan de investigación de protocolo no se condicen con la urgencia que necesitamos imprimirle al sistema para reaccionar a tiempo frente al aviso de un doctor en el hospital Ezequiel González Cortés que dice, este niño llegó maltratado. Los doctores están hoy día bastante instruidos y tienen el protocolo y tienen una reacción rápida. Saben lo que hay La policía llega bastante rápido a los hospitales cuando el doctor los llama. Entonces, y ahí se produce el problema y en el fondo yo creo que ahí lo que hace falta, ministro, es una solución de verdad también más creativa. ¿Qué sistema vamos a implicar para la reacción urgente e inmediata? Y obviamente que esto es difícil porque hoy día vemos que en las familias biológicas también hay maltrato, que en las familias guardadoras también hay maltrato y que en el Sename también hay maltrato. Pero lo que no puede ocurrir es que hayan estado dadas las alertas en los distintos organismos y no se haya tomado ni una decisión cuando es un tema así urgente. Entonces, eso es lo que uno dice, hay que inventar aquí otra cosa que no estamos teniendo. Hay que mejorar los sistemas de alerta inmediata. Estamos trabajando con un sistema de fonodenuncia que esperamos instalar de manera que cualquier persona que tenga conocimiento de que en un centro del Sename o en una familia de acogida o en cualquier instancia se está produciendo algún elemento de esta circunstancia pueda rápidamente denunciar y poder tener una respuesta más rápida a lo que ahí está ocurriendo. Eso me parece que es esencial. El cambio de los sistemas de intervención me parece que ese es el otro camino que se debe seguir. Y finalmente, yo creo que aquí nos ha fallado lo que es la supervisión y acompañamiento a quienes llevan adelante estos procesos. Tanto de los centros, nosotros no tenemos, el Sename trabaja con unos pocos centros que son del Sename mismo, del Estado. Más del 90% de los niños están atendidos por organismos colaboradores, de privados. Son fundaciones sin fines de lucro que hacen en general un muy buen esfuerzo, pero no siempre, y no siempre responden rápido a la falla. No tenemos capacidad de supervisión técnica adecuada a esos centros. Y después están las familias de acogida. Hoy día deben haber unos 5.000 niños que están en familias de acogida y a esos niños tampoco le podemos dar la capacidad de supervisión. Y los tribunales tienen quizás menos capacidad de hacerlo. O sea, aquí hay un problema que nosotros tenemos que revisar. Porque si queremos transitar de que los niños no estén internados en centros, sino que estén lo menos posible ahí y que estén lo antes posible en situación familiar, tenemos que buscar mecanismos que junto con generar esas familias bien preparadas, ¿no?, puedan tener la supervisión, la fiscalización, el acompañamiento, de manera de que estén ellos cumpliendo siempre su labor. Y complementariamente con eso, también buscando soluciones definitivas, la adopción es un tema crucial en esto. Y esperamos en la próxima semana enviar un nuevo proyecto de adopción para acelerar estos procesos de manera de que los niños tengan una familia definitiva cuando las suyas, las propias, ya no pueden hacerse cargo de sus hijos. Una visión más amplia, ministro. El mismo tío de Ámbar que dice que se le negó la posibilidad de la tuición de sus dos sobrinas por ser homosexual. ¿Incluye avanzar en eso, en que sean... empezar en el niño, que el foco sea el niño y la familia, pero con una visión un poco más amplia? Este es un tema que se va a discutir y yo creo que el criterio central tiene que ser el interés superior del niño. Eso es lo que
mide. Ahora, en este caso no tengo yo claridad respecto de si ese fue un factor. Hasta donde no, yo... él lo manifestó como una cosa personal también, más que le hayan dado ese argumento en el tribunal, porque es un argumento que no se puede dar. Digamos. Yo lo que... la información que tuve, la inicial, es que estaba a cargo de su tía porque lo había pedido su mamá. La mamá pidió que fuera su hermana la que cuidara al niño y pareciera que no hubo en el ámbito judicial otra opción, no se evaluó otra opción. Pero creo yo que en el tema de la adopción tenemos que pensar en el niño, más que pensar en los padres. Y ese es un tema que se va a discutir próximamente. Ministro, ¿cómo se castiga este tipo de delito? Porque uno tiene la imagen de las personas que están ahí, que estaban afuera de los tribunales, que han estado pendientes, que estuvieron en el funeral de Ámbar. Y claro, uno se pone en el lugar de muchos de ellos que a lo mejor tenían una relación, a lo mejor simplemente se vieron conmovidos por lo que había pasado y reaccionan pidiendo la pena de muerte. Reaccionan pidiendo un verdadero, que quisieran hacer un verdadero linchamiento de estos verdaderos monstruos, porque no les cabe el apelativo de persona. Y es comprensible, pero obviamente la sociedad y un país civilizado no puede castigar de esa manera los delitos. Pero a uno le queda la sensación de que de todas maneras los castigos se quedan cortos. La posibilidad de castigo no da cuenta de la magnitud del delito y no da cuenta tampoco de lo que provocan en la sociedad. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pero, a ver, en los últimos 20 años me ha tocado a mí participar, yo fui senador 24 años, en 2 revisiones de las penalidades de los delitos sexuales en particular, y en especial respecto de los menores. Y en este caso, por ejemplo, en el caso de Ámbar, se acredita que hubo una violación de la niñita y luego su posterior homicidio, ¿no? Ese es uno de los delitos que tiene más altas penalidades en nuestra legislación. La penalidad en ese caso debería ser el presidio perpetuo, que tiene 2 posibilidades, o perpetuo simple o perpetuo calificado. ¿Cuál es la diferencia, ministro? La duración de las penas. Perpetuo simple es 20 años de pena efectiva a lo menos. Pero y el perpetuo calificado son 40 años. Y pueden optar a beneficio. Y no pueden optar a ningún beneficio mientras estén en ese periodo. Rango. Por eso que son penas de presidio efectiva. Y lo probable que por los antecedentes que aquí hay, porque efectivamente, como recordaba Montserrat, aquí hubo algunos elementos que dan que pensar que era reiterada la conducta de violencia en contra de Ámbar y por lo tanto se podría configurar un cuadro de violencia más cercano al presidio perpetuo calificado, es decir, 40 años de presidio efectivo. Ahora, el tema de la pena de muerte es un tema también que forma parte de una discusión muy de nuestros tiempos. Se ha ido eliminando en todas partes, en el mundo, la pena de muerte. Y hay una tendencia a eliminarla porque no pareciera, este es el argumento, que vamos a pagar con la misma medida del delincuente. Y el derecho a la vida no lo tiene cualquiera. Esto es discutible, no quiero entrar en la discusión. Solo quiero decir que Chile tomó la decisión de eliminar prácticamente de toda su legislación la pena de muerte, salvo en algunos casos que aún quedan en el Código de Justicia Militar, para casos muy específicos, en situaciones de guerra muy particulares, que algunos incluso quieren derogar. Pero en el resto se derogó. Y de acuerdo a tratados internacionales que Chile ha suscrito, cuando uno deroga la pena de muerte en una legislación, no la puede reponer. Y por lo tanto nosotros eliminamos la posibilidad de la pena de muerte como un castigo a cualquier tipo de delito. La expectativa que mucha gente, porque de hecho lo conversamos en Vértigo el jueves, y lo propuso el tema también una diputada. Así es. Y uno después tiene la conversación en la casa y con mucha gente, yo creo que cada uno hizo el ejercicio el fin de semana y es impresionante como muchas personas dicen... Así es. O sea, la pena de muerte de todas maneras. Probablemente es una pena mayoritaria en el sentimiento común de la gente, pero como digo, ha ido desapareciendo. Y eso es imposible que se pueda retomar según la ley, entonces o sea, esto ya... No se puede. No se puede. No se puede en Chile. Incluso hay, como digo, por ejemplo, dentro de la propia Iglesia, en la doctrina la pena de muerte es una pena que está aceptada, que es posible, dadas ciertas situaciones y circunstancias concretas, no cualquier caso, pero en casos gravísimos, como probablemente calificaría eso es posible. Sin embargo, la propia Iglesia ha ido de alguna forma renunciando a que se aplique y ha incentivado a que ocurra lo contrario. Por lo tanto, es un tema que uno tiene que pensar.
Piensen ustedes, a propósito de El Chacal de Nahuetora, la gran película de Miguel Litín, cuando ocurren los hechos, que fueron muy violentos, todo el mundo quería linchar al Chacal. Pasaron los años y cuando efectivamente entonces existía la pena de muerte y se procede a su ejecución, estaba toda la opinión pública en contra, daba vuelta. ¿Por qué? Porque son momentos distintos y uno tiene que tratar de salir de el sentimiento generalizado que se produce en una instancia y esperar, una vez que se decanten los ánimos, ver qué es lo que conviene hacer. Y la renuncia a hacer un esfuerzo por recuperar a las personas está, por así decirlo, predominando en los ánimos de los legisladores contemporáneos. ¿Sabe qué, ministro? Lo que pasa es que yo siento que muchas veces, y es una reflexión que tengo respecto a todos, al país, siempre estamos tratando de responder con los mismos instrumentos que hemos tenido, pero perfeccionándolos. Entonces decimos, hay que perfeccionar el Sename, hay que perfeccionar la justicia. Y, por ejemplo, yo creo que hay temas que no se abordan. La mayoría de las veces de los niños agredidos, por ejemplo, este niño del Quisco, que ahora está en riesgo vital en el Hospital Van Buren, el padre estaba completamente ebrio. El tema de las drogas y el alcohol es un tema que finalmente tiene una gran incidencia en la violencia cotidiana de nuestro país y en la violencia, y estoy hablando con esto que cuando digo que tenemos que pensarlo de otra manera, ya se ha comprobado que prohibir el alcohol no resulta. Eso no resultó en Estados Unidos la ley seca. Pero siento que ahí, por ejemplo, en todo lo que son las políticas sociales, falta muchísimo abordar el tema de la adicción al alcohol y a las drogas como causante de la violencia. Porque finalmente la gente que son, uno dice como del pueblo, son como unos, no sé si como tú dices, unos animales, no sé cómo. Sí. Finalmente es personas que no están dentro de la humanidad mínima que debe tener un ser humano. Entonces yo creo que hay que empezar a pensar de otras maneras. Droga y alcohol tiene que ver con trastornos psiquiátricos no pesquisados a edad temprana. Es que junto, porque el alcohol y las drogas te bajan las barreras éticas y las barreras sociales. Entonces es junto, un tema de salud mental y adicciones. No estamos corrigiendo lo que se está haciendo. Queremos hacerlo completamente de nuevo. Nosotros queremos terminar el Sename. No lo podemos hacer de un día para otro porque eso significa un proceso legislativo que se termine y que se creen otros instrumentos o centros o servicios distintos. Pero y es lo que estamos haciendo. ¿Tienen un plazo? Hay un proyecto, hay dos proyectos en realidad, porque se va a dividir el Sename en uno que se preocupa de los infractores de ley y otro de los menores vulnerados o vulnerables. Claro, puede estar son mezclados. Dos servicios que no pueden estar mezclados. De hecho, no están mezclados hoy día, pero van a ser dos servicios completamente distintos, con sistemas de intervención diferentes. Eso es lo más complejo y eso es lo que se está analizando en el caso de los infractores juveniles. Estamos trabajando en el Senado, con el Senado, en un proyecto que está avanzando con mucha rapidez. Pero aparte de eso, aparte de cambiar, ya estamos con las actuales autoridades del Sename, trabajando en un modelo distinto, buscando más que tener centros de internación, residencias familiares y provocar con la mayor rapidez familias que se hagan cargo de estos niños. Y adicionalmente, porque aquí el problema es multidisciplinario, multisectorial, topa por distintos lados. Nosotros estamos generando un sistema de información con cruces de datos de salud, de educación, de los tribunales, porque de repente aparece un niño en un consultorio con un problema, o aparece ese mismo niño en el sistema escolar como desertor, y nadie los conecta. Y ese niño normalmente termina después en una situación de irregularidad en un centro del Sename. Si nosotros intervenimos cuando se producen estos factores antes, como luces de alerta, podemos ayudar a prevenir que termine esta situación donde normalmente termina, porque se va empeorando la situación cada vez que pasa el tiempo. Por eso también estamos buscando, a través de cruces de datos sistematizados, sistemas de alertas tempranas, de manera de poder anticipar y prevenir la situación de estos menores y no tener que estar lamentando que una vez que se producen los hechos terminemos con situaciones trágicas como las que estamos viviendo en estos casos, en estos días. Ministro, ¿y cómo visualiza usted esa sensación ciudadana de que la justicia está cada vez más lejana? Que la justicia no está jugando a favor del ciudadano de a pie, desde la puerta giratoria, desde los portonazos, a no ser prestos para defender a un niño que está siendo abusado. Eso y muchos casos más. ¿Cómo podría ser la transformación, como decía una persona, que la justicia sea justa? Lo único que quiero es justicia. Después de una tragedia, por ejemplo, como lo que pasó con Ámbar, hasta una persona que el día de ayer sufrió un portonazo. La respuesta,
a la vuelta de la pausa comercial. Vamos y volvemos. El presidente Sebastián Piñera anunció proyecto a la no prescripción de los delitos sexuales contra niños. De esto y mucho más estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Bienvenidos. Ministro, ¿cómo hacer que los chilenos se sientan representados por los tribunales, por la justicia en general? Cada vez la brecha es más lejana y las personas no se sienten defendidas por quienes deberían ser su defensa. Bueno, yo tengo la sensación, Tonka, que hay una especie de crisis de las instituciones, porque en general la gente siente que las instituciones no están respondiendo a sus expectativas. Creo que hay un juicio duro, porque creo que en general funcionan bastante mejor de la crítica generalizada, y si la comparamos con la realidad de otros países todavía podemos pensar que no estamos tan mal. Pero igual, hay insatisfacción. Hoy día la gente tiene otro nivel de información de lo que está ocurriendo, quiere respuestas rápidas y prontas y el sistema no se las da. Y eso nos obliga a hacer transformaciones importantes. Estamos cambiando, por ejemplo, toda la estructura de los juicios civiles, los juicios comunes de la gente, que se demoran años, 4 años. Queremos reducir ese tiempo a 1, cambiando los procesos, desformalizando, simplificándolos, de manera de que incluso por la vía electrónica todo esto pueda avanzar más rápido. La tecnología ayuda a dar respuestas más rápidas y más urgentes y más cercanas a la gente. Pero entendemos eso y estamos oyendo a la gente todo lo que se puede. Y así, por ejemplo, en el caso de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, ¿qué es lo que hemos hecho? Hoy día, una situación que es bastante discutible. Los delitos de los abusos que se cometen, de abusos sexuales en contra de menores, se verifican, como decíamos, en grupos familiares y por lo tanto las denuncias de los afectados, de las víctimas, cuesta mucho que se hagan. De hecho, se logró en un primer paso que las personas pudieran denunciar hasta 10 años después de llegar a la adultez. Una persona había sido víctima a los 10 años, a los 18 le empezaba a correr el plazo de prescripción de 10 años. Sin embargo, oyendo a las víctimas, viendo las experiencias internacionales, pudimos apreciar que realmente esos no son plazos reales. Yo he conversado con Eric Olivera, con James Hamilton, con Vinca Jackson, personas que han sido víctimas de esta situación y que han tratado de abrirnos los ojos a todo respecto de lo que significa esta situación. Y ellos dicen, necesitamos más tiempo, el tiempo necesario para que la persona sea capaz de dar a conocer su situación. Por eso, asumiendo un riesgo, hemos dado este paso, y el presidente lo ha anunciado con mucha convicción, de que es mejor que busquemos que los abusadores que no queden impunes. Y para eso le damos a las víctimas la posibilidad de que indefinidamente, cuando se sientan capaces, puedan hacer las denuncias y así la acción penal de abusos de delitos sexuales graves en contra de menores no queden sin sanción. En forma concreta, si es que se aprueba esto, estamos hablando de una persona que hoy día puede tener 40 años, 45 años, fue abusado a los 8, a los 7. Podría, si es que es capaz de verbalizar, porque ese es el gran tema, ¿no es cierto? Podría tener justicia. No estamos pensando en hacerlo retroactivo. Este es un tema que se va a discutir en el Congreso porque hay una discusión técnica. Los delitos en general nunca tienen efecto retroactivo. Porque desde el punto de vista del sentido común, a uno le pueden sancionar hoy día por un delito que se va a crear, no sé, en 6 meses más o en 10 años más. No puede tener esa duración. Los delitos empiezan a regir de aquí hacia el futuro. Hay una discusión técnica si los plazos de las acciones son de derecho sustantivo o son de derecho procesal. Porque si fueran de derecho procesal, las leyes procesales rigen de inmediato y podría aplicarse para las personas esta nueva prescripción, esta nueva imprescriptibilidad. Pero eso es una discusión. Estamos pensando de aquí hacia adelante para asegurar que nadie que hoy día y en lo sucesivo sea abusado por un adulto o, bien digo, un adulto a un menor de cualquier edad en cualquier tipo de delito sexual quede en la impunidad, con el riesgo, porque los penalistas, incluso ayer el presidente de la Corte Suprema manifestaba su inquietud, incluso el problema de la prueba, porque pasan los años y se hace más difícil acreditar los hechos. Sin embargo, hay que optar en la vida entre el riesgo de la incertidumbre de probar las cosas o el riesgo de que alguien quede impune. Nosotros hemos quedado
con la convicción de que no puede quedar alguien impune y los tribunales tendrán que esmerarse para hacer justicia. No se trata de abusar y que se condena a cualquiera a la menor declaración de alguien que se dice que fue imputada. A lo mejor no lo fue, que fue violada, a lo mejor no lo fue, pero sí no queremos que ningún abusador quede impune. Esa es la clave. Ahora, si no es retroactivo, muchos abusadores efectivamente van a quedar impunes. Que eso es lo que finalmente es bien discutible, porque los delitos fueron cometidos y los delitos eran delitos cuando fueron cometidos. El caso Caradima, por ejemplo. Y el caso Caradima, al que se le aplica la prescripción, porque habían pasado ya muchos años del momento en que se produce finalmente la denuncia, bueno, va a quedar impune, por lo menos desde el punto de vista de la justicia penal. Y así múltiples otros casos, el caso de los hermanos maristas también, que son emblemáticos en términos de la dificultad que tuvieron esas personas para denunciar y para poder hacerlo, no solo hacerlo público, sino que para poder digerirlo y asumirlo dentro de su propia vida. ¿Esos delitos van a quedar impunes entonces? Bueno, desgraciadamente el tema de la prescripción es un tema que está en todo el derecho penal, en toda la situación de delitos, por así decirlo. Hoy día pasan los 10 o los 15 años, porque las máximas penas de los delitos más complejos, los que merecen presidio perpetuo, ese tiene 15 años de prescripción. O sea, si dentro de esos 15 años no se hace la denuncia, no se inicia el proceso penal, va a quedar impune. Queda impune hoy día dentro del actual sistema, porque pero, la ministro, prescripción sí, claro, es una institución milenaria en el derecho. Para entenderlo, en un año más se aprueba la ley de la imprescriptibilidad. Esperamos que antes. Bueno, pongamos un año y resulta que hoy, en el día de hoy, hay un niño que está siendo abusado. Pasan los años, el día de hoy, no hay ley todavía de imprescriptibilidad. Pasan los años y este chico que hoy día tiene 8 años, tiene 40 años. Teóricamente... pasan los 15 años actuales que son el límite de la prescripción. Ese niño que hoy día está sufriendo este abuso no va a poder entrar dentro de la imprescriptibilidad. Dentro de las actuales normas, no. El proyecto que nosotros estamos presentando, que permite la imprescriptibilidad, rige de aquí hacia el futuro. De aquí es desde el minuto en que se promulga la ley. Por eso, el día del niño que hoy está siendo abusado no entraría dentro de eso. Tiene los 10 años de prescripción desde que llega a la edad adulta. O sea, hasta los 28 años, ¿no? Podrá hacer la denuncia. ¿Y por qué no se puede Sin embargo, porque es una discusión que vamos a tener que ver. Nosotros no quisimos incorporarla, lo pensamos, lo tuvimos redactado, pero nos bajó la duda porque este es un tema extraordinariamente discutible y por lo tanto no queremos dar un paso en falso ni hacer las cosas mal. Darle efecto retroactivo a las leyes penales ha sido siempre, desde que se instaló el tema del principio de legalidad y que nadie puede inventar delitos y aplicarlo. Han habido periodos negros de la humanidad en que eso ocurrió. En el periodo del nazismo, por ejemplo, ocurría con delitos incluso que no eran tipificados y se hacían con efecto retroactivo y daba exactamente lo mismo. Esos hechos no quieren los penalistas, con razón, que se repitan y por eso cuidan mucho de que los delitos no tengan efecto retroactivo. Y en general la retroactividad, como la prescripción, son instituciones que están como formando parte del derecho, porque el derecho también tiene que dar seguridad, paz social. Y la paz social se da cuando se consolidan los hechos, las situaciones en el tiempo. Ahora, aquí nosotros estamos rompiendo en parte ese esquema. Cuando decimos, esta acción no va a prescribir nunca. No va a prescribir nunca porque el abusador no lo vamos a dejar impune. Un abusador de menores no lo vamos a dejar impune. La pregunta que tenemos que ver si acaso el cambiar el plazo de prescripción cambia las reglas del delito o solo los procedimientos. Si llegamos a la conclusión que cambia solo el procedimiento, podemos darle retroactividad. Y esa discusión la queremos tener en el Congreso porque queremos oír bien. Nosotros teníamos este trabajo muy avanzado, habíamos conversado con mucha gente, pero el proyecto no estaba listo. Y ocurre lo de Ámbar y el presidente me dice, Hernán, ¿por qué no avanzamos en esto y damos una señal poderosa? Y lo hicimos. Nos quitó 2 o 3 semanas de trabajo, porque esos eran los plazos que estábamos trabajando. Y este era un tema que le dábamos vuelta y que no tuvimos una respuesta clara. Preferimos dejarlo para la discusión en el Congreso. Uno quisiera
uno quisiera que también tuvieran efecto retroactivo, pero no queremos quebrar las reglas del derecho penal porque eso, repito, son parte esencial del Estado de Derecho democrático y nosotros queremos asegurarnos que no estamos, al darle efecto retroactivo a una acción de interposición de una querella, que no le estamos dando algo que rompa un principio básico de nuestro derecho penal, entendido así en las naciones más civilizadas que actualmente existen en el mundo. Ministro Hernán Larraín, queremos agradecerle. Sabemos que tiene que seguir cumpliendo sus compromisos del día. Ha sido una muy interesante conversación y esperamos tenerlo acá de vuelta un tiempo más cuando se empiecen a concretar todas estas medidas y estas leyes que están en este momento en curso. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Gracias, ministro.